A continuación realizaré la exposición de metodología en la investigación. Paso 2. Elaboración del problema de investigación presentado por Paula Andrea Tique Calderón. Metodología de la investigación presentado a Juliet Carolina García, Universidad Nacional Abierta a Distancia, SEA Dorada Caldas, Escuelas de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios, año 2019. Preguntas orientadas. A continuación realicé unas diapositivas con las preguntas y con sus respectivas respuestas, pero estas solamente son como para llevar una claridad de cada pregunta, pero las resolveré con mis propias palabras. ¿Qué es el proyecto de investigación? El proyecto de investigación es el procedimiento en donde se recolecta la información y se formula una hipótesis sobre un fenómeno o problema social. Esta también se encarga de investigar y definir el planteamiento de un problema, estableciendo unos objetivos, que son los que se encargan de analizar, y de allí surge la hipótesis, donde se comprueba la investigación y de esta nace una justificación donde las razones se dan para el estudio del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es que es el que se encarga de investigar si el proyecto de investigación es viable para resolver un fenómeno social o científico. Es decir, expone una estructura de una idea con el propósito de buscar un objetivo claro. En este planteamiento del problema se debe plantear unas preguntas de reflexión que son: ¿qué tema se requiere tomar como eje de la investigación? ¿Por qué y para qué? ¿De dónde se parte y a dónde se pretende llegar? Esas preguntas deben ser claras y precisas al momento de realizar un planteamiento del problema. ¿Qué es la justificación? Esta es la que explica las razones determinadas de un problema o acción. Hace parte de un proyecto de investigación con el fin de identificar el por qué se lleva a cabo la investigación y posibles soluciones del proyecto. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es una de las más importantes en un proyecto, ya que su planteamiento es una base de la idea de investigación, donde profundiza el fenómeno o problema, da detalles de estudios como entrevistas, encuestas a personas expertas. Por tal manera, esta pregunta debe ser precisa y clara para las preguntas dadas. Además, la pregunta de investigación es un aspecto de una investigación donde su planteamiento es producto de la idea de investigación y también de allí se realiza unos objetivos y se enfoca en lo cualitativo de la realidad subjetiva. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Estas preguntas se clasifican en 3 tipos. Son descripción, son aquellas que explican un fenómeno social y su pregunta principal es: ¿qué se hizo en el proyecto de investigación? Justificación. Estas son más centradas en responder la pregunta lo que se hizo y si funcionó. Clarificación. Son más preguntas de claridad, como respondiendo a las preguntas ¿por qué funcionó y cómo funcionó? ¿Cómo se formula? La pregunta de investigación tiene que cumplir 3 condiciones indispensables. Estas son: concisa, lengua sencilla y claro. Cualquier persona, incluso sin información en nuestro campo, debe entender la pregunta. Frases cortas y directas, nada de lenguaje pomposo y pretencioso. Alcanzable. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los bienes e impactos que produciría responderla a nivel teórico, empírico y social. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una declaración o idea que realiza el investigador cuando obtiene el resultado de una investigación, ya sea de un fenómeno o problema. Esa también es una proposición que establece relaciones entre los hechos. Para otros es una posible solución al problema. Otras más sustentan que la hipótesis no es más otra cosa que una relación entre las variables. Y por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. La hipótesis como proposición establece relaciones entre los hechos.
Es como más lo que surge que ayuda al investigador a tener una idea más, ya sea más clara y acorde. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación son los que llegan a tener una meta a que alcanzar y pretenden buscar en el proyecto el propósito por el cual se realiza la investigación. Estos son también muy importantes en un proyecto de investigación para llegar a posibles soluciones. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en objetivos generales y específicos. Los objetivos generales son los que indican el propósito del área temática y el problema a analizar. Y los específicos son los que analizan y comprensionan las metas dando posibles soluciones. ¿Cómo se redactan? Los objetivos, más que todo, los objetivos generales se redactan analizando el aspecto del estudio que se está realizando y el propósito a alcanzar. Y los objetivos específicos se plantea aspectos más concretos de la ayuda del objetivo general. Se también busca metas y en los objetivos generales lo principal debe ser solo un objetivo y los objetivos específicos ya serían 3 o 4. Por último, en mi exposición realizaré la pregunta que es ¿qué es la formulación del problema? Es la parte más importante del proyecto de investigación, ya que se formula el problema de investigación y de ahí se estructura la idea del investigador. Y de esto salen los elementos que se ven a continuación, que son los objetivos, que son los que ayudan a establecer lo que busca el investigador, el enunciado del problema, que enuncia el problema de investigación con interrogantes. Preguntas son las que plantean preguntas claras del problema a estudiar y la justificación argumenta el estudio con palabras que lleven a su utilización y convivencia de la investigación. Espero se haya podido tener respuestas claras y precisas a cada pregunta. Muchas gracias.